Vamos en 3, 2, 1. Bueno, estamos en un segundo episodio de este microciclo, o del tercer microciclo de Seriamente Geek. Bienvenidos otra vez. Seriamente Geek. Bueno, estamos con Felipe Arias Escobar, que ya en un primer episodio vimos cuál es el talante de invitado que tenemos aquí, nada más y nada menos. No solamente estuvimos hablando acerca de la formación mítica de los pueblos a nivel de sus personajes, de los procesos históricos. Estuvimos hablando un poco de Bolívar el héroe, del Señor de los Anillos. Película que está proscrita por sus propios realizadores, ¿no? Imagínate, es como que suba a YouTube un fragmento de esa película y se lo bajan a los 3 días. No, es como David Lynch negando Duna, una vaina así. Entonces, ya sabemos de eso desde el primer capítulo, véanlo. Queremos hablar de otro aspecto o otro punto de vista de Felipe, y es la cuestión del movimiento cultural latinoamericano, ¿sí? Hay una serie de íconos, hay una serie de historias que se podría considerar perfectamente dentro del mundo geek. Y queremos saber eso, si realmente es fuerte, si no es fuerte, si es auténtico, si no es auténtico. O sea, aclarar esos puntos y ver en qué estamos. Hay desde la Patagonia hasta el lado sur del río Bravo, hay de todo. O sea, si nos vamos de abajo para arriba, tenemos a Condorito, tenemos en Chile a Condorito, tenemos en Argentina lo que tú quieras, Hijitus, Larguirucho, el Eternauta, que es una maravilla. Más para arriba, no sé, en Brasil y Perú me van a perdonar, pero conozco muy poco. Tenemos el caso de Colombia con todo lo que sabemos, Ernesto Franco, que él hizo también un cómic de Calarcá, ¿no? Hizo uno de Calarcá muy bacano también, que lo trataba como una especie de Tarzán colombiano, una vaina así. Y ahí para arriba tenemos cosas como lo que hacía, por ejemplo, Juan Padrón en Cuba. Vampiros en La Habana, mírenselo, es muy bueno. Peliculaza. ¿Sí o no? El hechicero con sus poderes, sus grandes poderes. No olviden Argentina, Mafalda, ¿no? Mafalda, Argentina, sí. Mafalda, por ejemplo. Kino, sí, no se me iba pasando ninguno. Fontana Rosa, por ejemplo. A mí me encantaba más que Inodoro Pereira, me encantaba, era Buggy el Aceitoso. Oh, era una maravilla. Que la película, yo pensé que me iba a decepcionar con la película, pero me gustó. Yo me imaginaba así la voz de Buggy. No sé qué tan cierto sea que fue retirado de lecturas dominicales Buggy el Aceitoso porque alguien se quejó de que era una apología del sicariato en plena época del narcotráfico y del narcoterrorismo, más que todo. Imagínate, tenemos ya más para arriba cosas. México sí es una superpotencia porque, de hecho, arranquemos por ahí y nos devolvemos. Aparte de cosas como las que hace Rius, cosas como lo que hizo Chespirito, hay un fenómeno muy fuerte que inclusive lo terminó adoptando Estados Unidos, que es la lucha. La lucha libre. ¿Será que por ahí podemos decir Latinoamérica tiene un componente así como el del samurái en Japón, que lo recrean en tantos animes y mangas? ¿Será que por ahí puede arrancar la cosa? Como el santo, el enmascarado de plata y Blue Demon y todo esto. Uy, sería interesante. Bueno, es que ya también ese lugar que ha tenido en la identidad mexicana y sobre todo de Ciudad de México, la lucha libre es una cosa única, ¿no? Porque una cosa es cómo podemos reconocer, identificar esa iconografía en el resto de Latinoamérica, a que en México sí es un espectáculo de masas, o sea, y de pelados gomelos hasta, digamos, sectores populares que eso por lo lo menos todo. Un plan de una vez en la vida es ir a la Arena México a ver la lucha, como plan hice esto en algún momento de mi vida. Como ir a Japón, sí, a ver una lucha de sumo. Aquí fue fuerte durante un tiempo. Por supuesto, no con ese peso que tuvo en México, pero
No sé qué pasó luego y ya terminó decayendo esa... Todavía después, pues cerraron el Coliseo ahí en el Restrepo. En el Donde Restrepo. ahora es Pare... Bueno, ahora hace 30 años es Pare de Sufrir. Había exhibiciones, yo me acuerdo años después en el Festival de Verano, pero ya eso se acabó murió con sus estrellas. Muy Porque seguramente. hasta películas se hicieron, ¿no? Las de Carla y los Jaguares. Sí. ¿no? Y los Jaguares contra el invasor misterioso también. Me acuerdo que había una figura de la lucha cuando yo era niño que me impactó mucho, que se llamaba el Indio Cuaical. No sé, el que sepa algo mayor de 40 que me diga el Indio Cuaical que la vida. De pronto hacemos un mini docu ahí rescatando todo lo que hizo el Indio Cuaical. Y hay que recuperar los documentales que se hicieron de esos luchadores. Eso los hacía Colcultura. Estas series que pasaban en la cadena 3, Señales de Vida, Imaginario, todas esas. Desafortunadamente, esos materiales de Colcultura no es que estén embolatados los derechos, porque pertenecen al ministerio, pero hay un desconocimiento legal y estamos sin poder usar y sin poder transmitirle a las nuevas generaciones todo un acervo de culturas populares que fueron retratadas en su momento por Colcultura, porque no solo es la lucha libre, sino toda la escena de rock alternativo de Bogotá, Uy, de los sí, 90, Rock al Parque, la historia de los vendedores ambulantes, de los yerbateros, de la migración indígena a Bogotá en los años 90. Entonces, este es también un SOS, señores del ministerio. Miren a ver cómo solucionan ese desconocimiento Sí. de la normativa, y ahí están en Patrimonio Fílmico esas cintas, Imagínese. esperando para que la gente las vea, las conozca. Que hay unas cosas, me acuerdo mucho volviendo a la lucha libre, Máscara versus Cabellera, se llama ese Eso. documental. Nación contra nación. Sí, la lucha de máscara. Y antes de que pasemos a otro tema, quiero recordarles, y vamos a poner el enlace ahí de un trabajo que hicimos con Felipe en el 2005, si no me equivoco, que fue la exposición itinerante de Nación Rock. 2008. 2008. 2008, sí, señor. Tampoco tan lejos, pero sí es una cuestión muy interesantísima y nos estuvimos quemando las pestañas mucho, y que mucho de ese material los tuvo que obtener Felipe de los mismos protagonistas, De ¿no? coleccionistas, porque si algo tenemos, o si algo carecemos más bien, es una gestión y una, digamos, unificación institucional de esos archivos en Colombia que nos cuentan las historias de la cultura popular. Y lo hicimos, aparte, hicimos esos videos hace 16 años. Sí. No existía señal memoria. Imagínate. No existía una normativa a la hora de hacer esa gestión de archivos. Había un poquito más de flexibilidad en términos de gestión de derechos, hay que reconocerlo, pero más esa flexibilidad era también un provecho que le sacamos al desconocimiento y a la desidia generalizada que había también a la hora de manejar esos archivos. Claro, era como decir, mira, es que el mismo dueño del material me lo prestó, pues... Y no sabemos esto de quién es, no sabemos dónde están los dueños. Algo y decían, bueno, esto se va a editar y exhibir simplemente con propósitos educativos, cero comerciales. Pues ya no se pueden hacer esas cosas así, Ya no es de tan esa fácil, manera, sí. pero tenemos en compensación la ventaja de que ya hay entidades y hay conocimiento de cómo se puede hacer de una manera mucho más profesional la gestión de esos acervos. Pero todavía falta mucho, todavía hay mucho desconocimiento, todavía hay muchos archivos perdidos, y ahorita que vamos a hablar precisamente de esa, digamos, pérdida de esos manifestaciones de la cultura popular del pasado, Sí. es precisamente, ese es un ejemplo, esa es una de las razones por las que muchas de esas expresiones del pasado no trascienden como si pueden trascender las de otros países. Claro, porque es que, mira, hay un fenómeno muy curioso. Me acuerdo, cuando hicimos eso, hace más de 15 años, y ahorita actualmente, mucha gente cree que el rock colombiano nació en los 90, con Aterciopelados y compañía En ese Ilimitada. tiempo decíamos que en los 80s, pero es que ya la gente ni sabe de los 80s. Me sorprendió en una emisora hace unos 5 años más o menos, que en uno de esos especiales que hacen el 20 de julio de rock colombiano, el experto, pues,
que experto, entre comillas, que invitaron, contándole al presentador que Héctor Buitrago había sido de la pestilencia. Este man no tenía ni idea. Entonces, empezando por ahí, y precisamente parte de esos proyectos, lo decimos con mucho orgullo, que hicimos en su momento con Fernando, ayudaron a subsanar ese desconocimiento. Sí. Hoy día hay gente que sabe quiénes eran los speakers y los flippers por todo un movimiento en el que afortunadamente coincidimos de reconocer esa historia. De reconocer esas culturas populares y esos íconos que para personas en el pasado fueron importantes. Ahí valga la cuña. Volvimos a eso con la serie Nación Rebelde, que pueden ver en RTVC Play, que narra esas, digamos, historias desde los años 60 hasta el presente de músicas alternativas en nuestro país. No, me pareció maravilloso ver eso de Nación Rebelde porque es como ya potenciar lo que habíamos hecho. Era como propósito de exhibición dentro de la muestra Nación Rock del Museo Nacional. Y ya aquí es toda una serie ya y ver a estos señores y decirles cuéntenos su rollo. Es muy bonito ver eso, ¿no? Es muy bonito ver cómo ya después se logra rescatar para la gente ahora, para las nuevas generaciones y decir, aquí hubo un movimiento, es que eso fue un movimiento tan espontáneo. En que eso es lo que a mí me encanta. A mí me encanta la espontaneidad del pueblo. Yo soy muy del pueblo, pero en ese sentido de que ahí es donde parte la cultura y parte lo interesante de una sociedad, pienso yo. Y hablando en el episodio pasado, que las culturas no parten de ceros, o sea, que no explotan de manera, no es generación espontánea como creían los sabios medievales que... La generación espontánea, ¿no? Que tú echabas un montón de ropa y ¡pum! Salían gusanos por generación espontánea. Los pueblos no son lo mismo, es toda una evolución y es todo un proceso donde unas cosas suben, otras bajan, se transforman. Eso es una cosa increíble. Y asimismo, esa iconografía y esas cosas son herencias de otros pueblos que nosotros terminamos transformando rápidamente, lentamente. Sí, como el cómic, como los superhéroes. Y eso es también, digamos, lo maravilloso de las culturas populares y de la difusión cultural en general. En diferentes procesos históricos de una sociedad no está pensando es que esto es bonito, esto es feo, es que esto es colombiano, esto no, sino que qué me atrae, qué consumo y qué potencio a partir de una construcción de identidades. ¿Cuál es finalmente el origen de estos íconos? De un origen remoto, podemos decir, irnos en el tiempo más o menos 100 años. Estamos hablando de la industrialización, de una serie de dinámicas urbanas que se empiezan a desarrollar, la transición al capitalismo, la transición plena, quiero decir, al capitalismo, sí. Y en ese sentido la formación de una cultura de masas. Lo que pasa es que hemos solido estudiar muchas veces la cultura de masas, pero enfocada solo hacia lo mediático. Sí, hacia los medios masivos. La cultura de masas es algo que trasciende todos los ámbitos, ahí sí, de la cultura, la política. O sea, así como surge, volvemos a íconos de los que estábamos hablando en la charla pasada, surge un Cantinflas como un referente cultural importantísimo en un país como Colombia, al tiempo que está surgiendo un Jorge Eliezer Gaitán. Y eso no es gratuito, de ninguna manera. No son coincidencias, sino son procesos en los cuales se construyen una serie de íconos y de personajes en ámbitos radicalmente distintos, pero que tienen relación con esa construcción de una cultura de masas en una sociedad moderna. Y dentro de ese proceso está, por supuesto, ese impacto que empiezan a tener los medios masivos. Sí. La transformación de la prensa, de no solamente en un órgano de las élites letradas, como lo era en el siglo XIX, de difusión de ideas políticas y partidistas, sino ya en empresas editoriales sumamente prósperas. Una sociedad que se está alfabetizando y que forma una opinión pública a través de la prensa, pero que lo está haciendo también a partir de los años 30 por medio de la radio, donde por un lado los políticos se dan el lujo de ya no tener que hacer giras o de ya no tener que buscar intermediarios, sino de meterse a la casa de la gente
de escuchar sus discursos, las alocuciones del presidente, las sesiones del Congreso en la sala de su casa, de la misma manera como se está metiendo un Carlos Gardel, Claro, un Jorge Negrete, un Pedro Infante. y es en la misma época en que sucede el famoso hecho de Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Hay una historia fascinante. De hecho, le hizo un podcast la gente de Radio Ambulante que hace unas cosas Radio increíbles. Ambulante, sí, vea. De cómo en Ecuador hacen su propia versión traducida de la Guerra de los Mundos con resultados aún más complejos que los que ocurrieron en Estados Unidos. Mano. Porque entonces allá lo que pasó en Quito fue que la gente pues se empezó a hacer la oleada de pánico. Y cuando dicen al final, no, pero recuerden que esta es una ficción, pues un montón de gente se va a la emisora a decir, sí, entonces muy chistosos, hijo de putas. Entonces se metieron a golpear a los de la emisora y ¿una la sonada? policía estaba escuchando la sonada en radio en directo y no hicieron nada, pues pensaron que era también parte Uy, de la ficción. No, esa historia y cómo durante algunos años la gente de otras ciudades de Ecuador empezó a estigmatizar a la gente de Quito por eso. Y hay una cosa también, aludiendo a este tema de Orson Welles y la Guerra de los Mundos. Muy rápidamente, gracias a los cables de las agencias internacionales, se conoció esta historia. Y se conoció desde la idea de vean el impacto que tiene la radio en una cultura que alguna vez había subido yo a Instagram cómo registró el tiempo del año 38. Imagínate, esta noticia de... Entonces sí, es un ejemplo muy, muy representativo en ese sentido. No todo tiene que ser, digamos, con esas consecuencias, pero sí como la radio empieza a construir esos ídolos, y que son ídolos de la política y que despiertan pasiones muy grandes. Gaitán o Laureano Gómez, por citar, Sí. para bien o para mal, o como también desde la cultura popular. Entonces, ¿qué teníamos que ver con Argentina y con esas singularidades de la cultura que formó el tango? Sí. Pero tiene un impacto en la cultura a través de porque no solamente se está escuchando en radio, sino se está viendo en cine. Sí. Y esto va muy de la mano también con industrias que van un poco a la vanguardia también en esas transformaciones tecnológicas, ¿no? Se adelanta México Sí. en la sonorización de su cine. Claro que muy auspiciados por Hollywood. Claro, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, además. Y tienen también una industria discográfica que permite también esa infraestructura de penetrar culturalmente en el resto del continente y convertir en la música, digamos, masiva, la música, ranchera, sí. la música mexicana. De pronto no desde el cine está pasando en nuestro país, pero esa importancia que empieza a adquirir la música costeña y un proceso muy lento pero muy fuerte de inversión de esa construcción de una identidad nacional en Colombia, donde Sí. se cambia el referente andino por el referente costeño. Y en ese sentido, la industria discográfica y la radio van a tener un peso muy grande en ese fenómeno. Y, pues, por supuesto, el cine nos va a dar esa construcción también de esos íconos, esos mitos, volviendo a lo que hablamos la vez pasada. Sí. Un Carlos Gardel, su muerte prematura, Sí. y su elevación también. Su Entonces, martirización, sí, ¿no? claro, además. Y pasa con Gardel como va a pasar casi medio siglo después con John Lennon. Exactamente. ¿no? O en los 60, pues con todos estos mártires del rock. Sí. Y luego lo podemos ver a partir de un Cantinflas y lo podemos ver a partir de muchos otros referentes, porque cada formato nos aporta esa construcción. Y tan fuerte es que hace Señal Colombia los fines de semana, poner una película de Cantinflas. Sí, otra vez, pero es que la gente no se las pierde. No, aquí en la casa pasa eso, porque une a mi suegra con mi esposa. Las une, a ambas les encanta oír a Cantinflas diciendo el discurso que se echan, ahí está el detalle, es una locura.
Mira, Y hay un montón que yo no había visto. De hecho, yo no sabía la de ¿cómo se llama? Cita con el diablo. Que es Cantinflas peleando en la Segunda Guerra Mundial. Yo decía, ¿esta vaina qué es? Obviamente el estereotipo de Cantinflas disfrazado de japonés para infiltrarse en el enemigo y todo. Ya se imaginarán cómo lo hace. Pero uno dice, ¿esto se hizo en la Segunda Guerra Mundial? No puede ser. imagínate, plena cine de propaganda, tal cual. Claro. Y es que, mira, ahí volvemos otra vez, en este programa volvemos otra vez a Adorno. Las industrias culturales. Exacto. Es una cosa impresionante. Y mira que se mantiene hoy en día. No solamente es la cuestión de, volviendo a la radio, no es la cuestión, por ejemplo, de las películas de Cantinflas solamente, sino Calimán. O sea, Calimán, si estamos hablando de Unión Latinoamericana, no sé si Andresito haya escuchado algún programa de Calimán. Uno que otro, más por mi papá, que es el que sí vivió más en carne lo de Calimán. Une generaciones. Sí, el caso de Calimán es fascinante en ese sentido, porque se crea el personaje en México, se empieza a popularizar y lo que estamos escuchando, por ejemplo, hoy día de Calimán en Radio Nacional. Ah, bueno, aclaración, arranca como una historieta. Sí, además. Y luego pasa a la radio, porque estamos hablando de un formato que uno pensaría obsoleto. Porque claro, tiene también que ver con lo que tú estabas hablando de la singularidad que tiene la sociedad que está consumiendo esto. Para uno resulta absolutamente exótico escuchar una radionovela. Sí. Pero es que las radionovelas eran formatos tremendamente populares porque hasta los años 70 el medio masivo por excelencia en Colombia era la radio. La televisión se puede aspirar a ese estatus de medio masivo a partir de los 80. Sí. Y se convierte la televisión, sobre todo en el caso colombiano, la llegada del color y este proceso de masificación, en el medio por excelencia de entretenimiento. Sí, ya es hasta eso. La radio no es... la radio no tiene ese estatus, pero sí lo tenía. Uh-huh. Y era un plan muy popular, el de las radionovelas, como si eran otro tipo de experiencias alrededor de la radio. Pero eso de que vemos hoy, del programa de la mañana, de comentando las noticias y todo eso, sí, de la radio como un formador de opinión pública, eso no pasaba hace 50 años. Eso pasa de 40 años para acá. Porque sí, ese papel lo tenía la prensa escrita, lo tenía El Tiempo sobre todo. La prensa local. Se van sustituyendo los Y no es los que un papeles, medio... ¿no? Entonces, hace 60, 50 años, la radio era la reina en ese sentido del entretenimiento y las radionovelas eran un planzote. Y uno de esos planes era que niños y jóvenes, su plan era escuchar Calimán. Calimán es mexicano, pero su adaptación es colombiana. Y no solo su adaptación de que actores interpretan guiones escritos en México, sino que pues eran otras épocas también a la hora de la gestión de derechos. Claro. Entonces un periodista de Todelar, que era quien la hacía, de Barranquilla, Álvaro Ruiz, si no estoy mal se llama, tocayo del actor, él decidió, bueno, no nos trajeron más guiones de México, más libretos, pues yo me voy a inventar mi Calimán. Todas estas series que hoy está pasando en Radio Nacional, todos los días a las 7 de la noche, imagínate, son estas escritas por este señor de Barranquilla, con Gaspar Ospina y Erika Crum. No, casi ya no quedan vivos. Eso, creo que queda Argemiro Castiblanco, que es uno de los que hacía la narración, y los Foley. Imagínate. Ahí todavía uno lo ve en telenovelas a Argemiro que se... De por sí hay una teoría conspirativa, pues no, tampoco hasta allá. La mítica. Pero que Centella es una inspiración de Calimán. Uy, eso sería buenísimo. Llega Calimán y va a esa transformación. Son contemporáneos, o al revés. Exacto. No se valida absolutamente nada, pero cuando pasa esa transición al colorito, inclusive a blanco y negro, llega Centella como a reforzar, obviamente más acá en la parte latinoamericana, porque pues ya por donde inicialmente es Centella, pues ya había existido, pero entonces como empieza esa conspiración de ¿será Calimán quien creó a Centella? Por ejemplo ahora, Centella creó a Calimán. ¿Quién cuenta la historia? Sí, eso está buena, yo no me sabía esa. Mira tú. Ajá, Andrés siempre es el de los datos aquí.
Bueno, es ya- como, ¿quién copió a quién? ¿Max Caimán Space Jam o Space Jam a Max Caimán? Sí, O sea, yo me imagino el meme de los Spider-Man, pero con Zendaya y Caliman que se están señalando así como... bueno, puedes estar creando un nuevo meme, puedes estar creando un nuevo icono popular ahí, como son los memes. Claro, porque es que ese álbum de los 90 fue la locura. Eso era el pibe enfrentando a como unos androides extraterrestres y toda la cosa. Y que fue para el Mundial de Estados Unidos. Entonces, hasta ahí, ya ustedes saben, Sí, como dicen los gringos, del resto es historia. fracasó con la selección y... Bueno, y es que con Max Caimán pasa también una cosa, para poner en contexto, y por eso el chiste de compararlo con Space Jam. Alcionai. Max Caimán viene de otro planeta, que es colonizado por una especie de androides, y entonces él lo retan a un partido de fútbol. Entonces él viaja a la Tierra a buscar el que en su criterio es el mejor equipo de fútbol del mundo. Entonces lleva a la selección Colombia a su planeta. Bueno, esto es resumiéndolo muchísimo. Sí. Juegan el partido, pero entonces son androides programados a multiplicar todo lo que haga el rival. Entonces, Sí. el Tino mete un gol, los androides meten 2 o 3 goles, y entonces pues los tienen contra las cuerdas. Ellos se ponen a pensar, ¿cómo hacemos para derrotarlos? Tenemos que inventarnos algo. Y entonces la decisión, considerando que los imitan, es hacer autogoles. Entonces, no, claro, esto había que enterrarlo en un cobre de plomo y... ¿Cierto? Y En un militarizar la búnker, zona sí. donde estés encerrado. Claro, entonces pues ya sabemos lo que pasó con la selección, ya sabemos lo que pasó en el Mundial, todo el tabú que hay detrás del autogol. Entonces, pues, Sí. esto es... Mira que me encanta. Ustedes no saben el formato. Este formato, créanme que nosotros lo preparamos y todo, pero se deja cierto grado, lo puede verificar Andrés, cierto grado de libertad, porque si no, no accederíamos a este tipo de información, señores. No nos acordaríamos. Si siguiéramos un libreto de Ñido, no hablaríamos ahorita del álbum de Max Caimán. Que yo me acuerdo que lo que se había acomodado como mito era que la selección se había cansado tanto de haber sacado a los extraterrestres androides que pues por eso no rindieron. Pero eso del autogol, Dios mío, Dios mío, es una cosa, bueno. Yo por ahí tengo el álbum de Una Panini del reliquia. 94. Y esa es, pienso yo, la serie de cosas que sí generan ese imaginario geek, no solamente colombiano, sino latinoamericano. ¿Cuántas historias? Por ejemplo, yo estuve viendo, un saludo a Cardoto, tiene su YouTube llamado El Mundo es Ñoño. Estuve hablando con el tipo que fabricaba los juguetes de He-Man en Argentina. Por todo lo que tú su dices. propia cuenta, o sea, Claro. sin licencia de los dueños del personaje ni nada. Claro, porque también existía esa libertad. Es un poco lo que pasa con... Lo que pasa es que los abogados y la industria norteamericana son muy permisivos en lugares donde les queda jodido acceder. Y permiten ciertas licencias, ahí sí la palabra cae en la literalidad. Y por eso existen cosas como el Superman hindú, o el Superman indio, o el Rambo turco. Acá nos pasó en ese marketing de muñecos. O el Omniman Sí, sí, venezolano. sí, si tú te acuerdas. Super bigote, eso ya va a quedar... Yo no sé si tú te acuerdas de Super Powers Collection. Que Sí. eso eran los super amigos. Sí, claro que me acuerdo. vendidos y fabricados en Colombia. Yo no sé qué pasó. Estamos hablando finales de los 80 y más o menos hasta mediados de los 90. Yo no sé qué pasó, si es que DC les cayó encima o qué. Pero es muy raro cómo empezaron a pintar a Superman de negro. Y se inventaron un superhéroe que era el Capitán Rayo. Y lo vendían como parte de la colección, pero básicamente era Superman pintado de negro. Sí. Claro, y después, y ahora uno ve con todo lo de Black Adam y estas vainas, uno dice, ¿qué tal que de verdad Powers Collection haya sido la inspiración de esa gente? Mira, que están pirateando por allá en, no sé, en Uzbekistán. Ah, vea pues, una nueva idea. Puede estar pasando, ¿no?
Entonces Powers Collection de pronto ahí Dwayne Johnson tiene que agradecerle, de pronto, ¿no? A usted saber. Eso es lo que me parece fascinante. Y ves que cumple con lo que ahí sí voy a meter un poco la cucharada ya en el ámbito tuyo. Cómo la historia comprueba eso, que esas influencias culturales de otros pueblos terminan siendo transformadas para lo que tú dices, el beneficio o la dinámica o la conveniencia de nuestra propia comunidad se transforma en otra cosa, y ahí sí podríamos decir que el cómic no importa si fue inventado no sé, en Estados Unidos, Inglaterra, en la manga de Japón, pero de todas maneras hacemos lo nuestro y termina siendo nuestro. Claro, y es que la identidad es situacional. Yo puedo identificarme, o cualquier persona, colombiano, bogotano, hetero, hincha del equipo tal de fútbol, pues que no está uno diciendo todo el tiempo soy colombiano, soy hincha de tal equipo, sino es dentro de una conversación, dentro de un consumo cultural específico, y la importancia también de esos intercambios culturales, de esas difusiones. Los japoneses nos inventaron el papel, pero pues el manga sin el papel, no. Sin haberlo recibido, pues no habría, y bueno, ni la imprenta, ni nada complementario, digamos, a ese proceso. Tampoco se inventaron el cine, pero la posibilidad de ya todo ese proceso cultural que habían desarrollado con el manga, pues potenciarlo a través del cine. Y es algo de lo que otros países pues han aprendido también muchísimo en ese sentido, ¿no? Porque venía, digamos, rezagado por razones históricas muy particulares Corea, pero pues ahora todo lo que hace Corea a la hora de difundir su cultura, que yo digo, yo a veces lo escucho y yo digo, no, pues esto a mí no me llena. Esto es como yo estar escuchando los grupos que sonaban hace 20 años en Radioactiva, pero en coreano. Sí. Mi opinión vale 5. Pues hay gente que sí y lo está consumiendo y ha generado un interés también muy bonito en ese país y en su cultura, complementario a lo de, listo, de pronto no tiene la calidad que yo como consumidor exijo de la música pop, pero habrá quien eso lo lleve a de pronto otra cosa con unas exigencias creativas diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, como puede ser el cine, como puede ser la literatura. Claro, es que, mira, yo siempre he dicho, si el héroe en la película india no es así bien morenito y con un mostacho grande, eso no vende. Olvídate. Y si no sabe bailar, peor. Ni siquiera pasa el casting. Entonces sí, podemos concluir que sí, tenemos nuestro propio imaginario. No importa si es importado. Oiga, qué juego de palabras tan bobo. No importa si es importado, de todas maneras lo hacemos nuestro. Hace parte de nuestro diario vivir. Y lo que tú bien dices, ¿no? Pues los gustos también son subjetivos a la larga, ¿no? Allá en África gusta el hombre más gordo o la mujer con la bemba más larga. Entonces, pues eso tampoco es excusa. Hablar de purismos y realmente de generar algo completamente nuestro, pues es a la larga es no tiene sentido, no hay tal, ¿no? Entonces podemos decir que sí. Entonces podemos comprar con orgullo nuestro tomo del Eternauta o, por favor, si alguien sabe, tiene lleno algún álbum de Max Caimán. Sí, que lo done a esta causa. Sí, por favor, para poderlo escanear y poderlo divulgar. Y otra cosa, si alguien tiene dentro de sus cassettes de beta o VH, yo puedo sacar de ahí. Si alguien tiene, ¿sí o no, Felipe? Los capítulos de El Castillo Drácula. Por favor. Ese, ahorita que estábamos hablando de vetos, ese es otro. Ese es otro. Sí, este personaje tiene canal en YouTube, para contextualizar un poco. Es un señor muy profesional, dedicado a ser maestro de ceremonias, a la locución, ha presentado noticias. Y durante un tiempo las paletas Drácula, famosas en Halloween, claro, tenían unos comerciales en los que salía un hombre vestido de Drácula. Pues ese hombre era este señor, el señor Paul de Cardona. Parece que se volvió muy popular este personaje y en ferias y en eventos siguió haciendo este personaje. Lo llevó mucho tiempo después, unos 15 años después o más,
lo llevó a un programa en el Canal 1 que se llamaba El Castillo Drácula, que era mitad consultorio sexual, mitad televentas, mitad programa humorístico, con el tipo disfrazado de vampiro entrevistando a una sexóloga o a Sí, y era políticos, acompañado por este señor. Luis Ferro, ya El- fallecido, el creo, el Guachimán. Guachimán de Sábados Felices. Si no ha fallecido, me perdona. Se ha subido a YouTube estos videos, pero han sido retirados de YouTube desde hace varios años por orden de ese incluso, señor. sí, por orden del señor. Parece que no le gusta esa parte de su pasado. Parece. Lo lamentamos sus fanáticos. Es que es tal cual, o sea, ese programa era tan alucinante. Señores, hoy que nos acompaña Dani en el sonido. Ya ven que ahora sí tenemos un buen sonido, ¿no? Ahora sí nos escuchan bien. Es gracias a Dani que... Andresito, ustedes si vieran lo alucinante que era ese programa, verlo como a las 11 de la noche más o menos en el Canal 1, la cosa... O sea, yo creo que una cosa de esas no se puede repetir otra vez en la historia de la cultura popular norteamericana. Amigos, esto fue el segundo episodio de Seriamente Geek. No, es que a mí, la verdad, si yo soy chatnerista, me encanta William Shatner también. El Castillo Drácula era amor puro. Si vamos a hablar así como Calimán, pues nuestro Calimán es el Drácula del Castillo Drácula. Sí, Y señor. no hay que esperar a Halloween. No. De ninguna manera. Todo el año tenemos que verlo. Ay, no, me encantaba. Entonces, vamos a ir a un tercer ciclo donde vamos a seguir hablando de estas cositas así. Vamos a ver si tenemos más Andrés para capítulo 3. Que ahí estuvo juiciosito. Está ausente. Ajá. Y el tema que vamos a hablar es bien interesante, muy álgido y que lo hemos pasado por encimita en estos dos, que es la apropiación cultural. Vamos a hablar de cómo es este rollo de la apropiación cultural desde el punto de vista de este humilde pechito de un historiador. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Chao.